Bienvenidos a nuestro debate Colombia, una historia de conflicto y resistencia. Bueno, el día de hoy estamos sentadas acá. Juliet, Joana, Geraldine, María y que les habla Jenny. El día de hoy vamos a tratar un tema que nos compete a todos. A veces parece lejano, pero nos marca en la vida a millones de personas. Estamos hablando sobre la guerra y la búsqueda de paz en Colombia. Como abre bocas, en el 2024 el conflicto sigue dejando huella. Solo 220 líderes sociales fueron asesinados y cerca de 200.000 personas fueron desplazadas por la violencia. Para ver un poco más sobre nuestra situación actual, aquí dejamos este pequeño video para que lo vean. El 2021 no puede ser lo mismo que el 2020. Y no solo por los efectos negativos del COVID-19, sino también por la intensificación del conflicto armado en muchas zonas de Colombia, lo que agravó la situación de miles de personas. La herida que parecía estar cerrándose quedó más abierta que antes, y en el medio quedan las víctimas, quienes se adaptan y sobreviven de forma resiliente a nuevos tipos de violencia. Es necesario que los actores armados respeten a la población civil y cumplan con las normas mínimas de la guerra. Además, que el Estado colombiano llegue a las zonas afectadas por el conflicto armado y la violencia, no solo con fuerza pública, sino también con instituciones para que las víctimas reciban la asistencia que necesitan. Empecemos simplemente haciendo una pregunta directa. Chicas, ¿cómo se sienten que el conflicto armado afecta a su vida diaria y en su entorno? Pues, pero más que todo, ¿qué esperan ustedes hoy en día del Estado? Bueno, respecto a esta pregunta que tú haces, el conflicto nos sigue quitando la libertad. Por ejemplo, en el Catatumbo en 2023 hubo más de 60 enfrentamientos y más de decenas de personas desplazadas por la violencia. Hay familias que han dejado sus tierras y hay niños que han dejado de jugar por el miedo de las minas que insertan estos mismos para iniciar guerra. El Estado debe garantizar la seguridad y oportunidades reales para que la libertad no solamente exista, sino que los derechos de nosotros también estén protegidos. Pero desde mi punto de vista, siento que no podemos hablar de conflictos sin denunciar la desigualdad. Según el DANE, la pobreza en sus naturales supera más del 40%. Y el Estado ha sido cómplice y no hace caso de estas estadísticas. Podemos ver los pasos positivos, que son más de 6.400 jóvenes asesinados y prestados de baja voluntad en los años del 2002 y el 2018. Necesitamos una transformación ya y que se nos escuchen las voces que tanto reclamamos. Pero el conflicto ha roto la confianza y el tejido social. En lo que va del 2020, en lo que fue del 2024, el CICR documentó 78 desapariciones forzadas relacionadas con el conflicto, la mayoría en Arauca y Cauca. Las comunidades viven con miedo y la solución debe venir desde abajo, fortalecer redes de apoyo, diálogo y reconstrucción comunitaria. Sí, todos tenemos aquí una pequeña responsabilidad y si bien pues el Estado debe rendir cuentas, las cuentas a quién se las debe rendir, a nosotros como ciudadanos, donde nosotros como derecho que tenemos debemos participar, hacernos partícipes y saber cómo van. Bueno, y todos tenemos responsabilidad. Si bien el Estado debe rendir cuentas, la ciudadanía debe participar. La memoria es clave. La Comisión de la Verdad documentó más de 450.000 muertos en el conflicto. Si no hablamos de esto, lo repetiremos. Por eso es importante que tengamos conciencia, porque hay muchas víctimas. Así es. Bueno, Geraldine, ¿cómo tú podrías reconstruir la confianza de las comunidades? Con actividades colectivas y diálogo, que es lo más importante. Porque, por ejemplo, en Nariño, las ollas comunitarias han ayudado a resistir el miedo y a unir a la gente. Juliet, ¿cómo tú defiendes los derechos humanos en medio de una guerra? Bueno, con el apoyo de la ONG y de la gente, yo diría que en este momento lo podemos hacer usando las redes sociales. En el 2024, gracias a las denuncias que hicieron todos los ciudadanos, pudimos evitar el desplazamiento de más de 300 familias en el país. Joana, aquí vamos a abarcar un tema importante, la protesta. ¿Tú crees que esta es válida ante la justicia? Totalmente de acuerdo. Las protestas son un punto clave, como nosotros como ciudadanos podemos hacerlo escuchar ante estas desigualdades, ante estas injusticias. Lo podemos ver en el paro nacional del 2021, donde muchísima gente nos hicimos sentir y pudimos lograr ciertos acuerdos con el gobierno. Así es. Si es importante la protesta, aquí viene un vínculo más importante, es el de la niñez. María, ¿por qué contamos la guerra desde la niñez? Porque los niños siguen siendo invisibles. Desde que se cumplió UNICEF en 2023 no hace un caso de reclutamiento infantil. No están en la activa violencia que existe. Por ejemplo, por parte de mi familia, fuimos víctimas de la guerrilla, pero con la guerrilla que han existido desde 4 años. Que puede ser 4 años. Aquí no se puede defender. No tiene ¿Qué ejemplo tienes? ¿Qué ejemplo claro sobre cómo ha respondido esta guerra actualmente?
Bueno, en el Catatumbo, campesinos tomaron guardias civiles para proteger esos y poder seguir con su función. Y en las marchas constitucionales, cuando con la paz, miles de jóvenes salieron a exigir el fin de la violencia y el cumplimiento de las leyes más fundamental. Yo, por ejemplo, voy a poner en este debate lo que fueron las protestas de 2021, que fue lo que hablaba ahorita, y las de 2023, que es donde la gente ya no comete, tiene que hablar sobre la justicia que se para los derechos humanos. Bueno, después de esto, la Comisión de la Verdad documentó más de 450 muertes. ¿Creen ustedes que la responsabilidad, qué responsabilidad tiene el Estado sobre esto? Muchas veces en el caso de los más políticos, lo muestran. El Estado debe reconocer sus errores y pedir perdón. Y garantizar que no se repitan estas situaciones. Si no hay justicia, no puede haber paz. Bueno, y después de este acuerdo de paz, ustedes siempre, ustedes sienten que pues, estamos en posconflicto, o cómo ven ustedes este posconflicto de acuerdo al acuerdo de paz. Bueno, lo de todo. En el 2024 hubieron 98 masacres y más de 400 líderes sociales asesinados donde el Estado no responde. Hay algunas zonas donde la violencia ha bajado, pero en otras han subido. Y ahí es cuando el Estado debe estar presente, no solamente con sus servicios y con sus oportunidades. Y no solamente que ellos se enfoquen en mandar los militares y miren a ver ellos qué hacen en esa situación. Pero miremos también lo que es el plan pistola, que es lo que está ahorita el voz a voz en las redes sociales en todo el mundo, y lo mismo los asesinatos de los líderes sociales, porque esto significa que la guerra va a seguir y siempre va a perdurar si nosotros no hacemos nada. Pongámoslo de ejemplo en el Antioquia, que solo en el primer semestre del 2024 hubo 30 asesinatos de líderes comunitarios. Entonces ahí estamos hablando de una paz verdadera. Necesitamos que la voz sea escuchada, que no se eche por todo lo que nosotros hablamos. Si hablamos de Bogotá, aumentaron los homicidios en el 18.5% en el primer trimestre del 2025, y aunque los ojos bajaron, la violencia letal vaya. Se ve lo que son los asesinatos de tanto de niños como mujeres, feminicidios y de todo tipo de seres con los que no tenemos nada que ver en esta guerra, digamos, la puta que se está presentando. En todavía está la guerra hace poco tiene soldados en la mujer coreana y aún continúa con la parte de personal de la. Así es. Bueno, mirándolo de este ámbito, ¿por qué no miramos un poquito la parte educativa? ¿Cómo puede esta parte educativa, una materia, una asignatura, un docente ayudar a un niño a sanar estas heridas que actualmente tiene? Claro que sí, Jenny. Por medio del arte, esto nos permite hablar de los mujeres sin miedo. En el 2024, los festivales de muralismo en Medellín y en Cali han servido para recordar a las víctimas y abrir conversaciones. Un mural o una canción, hasta una película puede abrir puertas para la reconciliación. Por ejemplo, que en Bogotá, que bueno, en muchas partes de Colombia se hizo famoso el de las tenían razón. Así es, no podemos dejar solamente en un mural y ya, sino que detrás de ese mural hay una película y hay habido muchísimas películas como el de Las cosas tienen razón, El tren de los niños, el de Colores de las montañas, donde vemos cosas reales y todo lo que ha pasado y todo lo que afecta esas tierras absurdas a los niños y a nosotros también, y pues más a ellos, y pues, me parece muy bien tener eso en cuenta, y como lo decía tu compañera, los murales abren muchísimas cosas, por ejemplo, el mural como lo está teniendo aquí atrás, habla por voz propia, por decirlo así, porque es lo que está representando ahorita Bogotá en Colombia. Así es, chicas. Bueno, el tiempo es corto y pues para cerrar, ¿ustedes creen que hay una sola forma pues que la ciudadanía puede resolver este conflicto? No, hace falta sumar miradas, la crítica, la acción comunitaria, el respeto y la memoria y la participación. Bueno, ¿cuál es el mayor obstáculo para la paz? Desde mi punto de vista, la desigualdad, la corrupción, la indiferencia y la falta de equidad de este país. Porque claramente vemos que todos se pasan por la galleta y no se está haciendo nuestra voz. ¿Puede Colombia sanar sin asumir toda una verdad que está siempre oculta? Que el Estado garantiza ocultar, se compromete a ocultar porque si lo vemos en redes sociales nunca muestran la verdadera cara de lo que actualmente pasa en este país. Y no, Colombia no puede sanar sin asumir la verdad. Pues sin memoria no hay justicia, sin justicia no hay verdad. Que se visualice las cosas como son, la verdad.
Bueno, chicas, gracias por haber estado aquí, por haber compartido, a ustedes por habernos escuchado. El debate sigue en las calles, en las universidades, sigue en los colegios, sigue en cualquier lado donde nosotros nos encontremos. Mientras no dejemos de hablar, de escuchar o de actuar, esto va a seguir por siempre. Bernardo Cuero, Temístocles Machado, Bernardo Jaramillo, Álvaro Gómez Hurtado, Yamile Guerra, José Antequera, Rodrigo Lara Bonilla y de la Patria Orlando Sierra, Jaime Garzón, María del Pilar Hurtado, Diego Felipe Becerra y Dylan Cruz marchando desarmado, Manuel Cepeda, Luis Carlos Galán,